Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta, ¿realmente Dios rechazó la ofrenda de Caín? Esto está en el documento 76.2. La Biblia dice en Génesis 4, de 3 al 4, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo los primogénitos de sus ovejas. Y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Algunos cristianos afirman que fue por falta de fe o porque sufría de envidia por su hermano, etc. Pero si eres pensante y puedes analizar que si vas a ofrendar, lo haces de lo que te dedica, ¿no? Especialmente que en aquella época se ofrendaba de acuerdo a lo que uno se dedicara. Si yo soy una maestra, enseño. Si soy una arquitecta, construyo. Si soy costurera, pues ofrendo costura. Si soy dulcera, dulce. Si Si era agricultor, ofrendaba frutos de la tierra. Si Abel era pastor de ovejas, ofrendaba ovejas. Si cosechaba aguacate, cosecho aguacate. Si crío paloma, pues doy paloma. Entonces, ¿cómo voy a pensar yo que Dios se enojó por la ofrenda de Caín? La Biblia hay que leerla siempre poniendo la mente a razonar. Hay que recordar también que estas historias antiguas datan de miles de años antes. ¿Ok? Datan de miles de años antes de Cristo. La tradición oral siempre se va transformando. ¿Okay? Sí. Cuando haces un chisme, ese chisme cuando pasa de boca en boca se va ampliando, se va transformando, lo van magnificando, fantastizando. Entonces, eso sucede siempre con la tradición oral. ¿Ok? Y entonces también sucedió con las escrituras. Las escrituras se van traspasando, igual incluso los evangelios se fueron copiando uno del otro. Entonces se van transformando las escrituras. Yo siempre me cuestioné esta parte cuando yo leí esa parte de la Biblia, pero bueno, ¿por qué Dios se va a enojar? Porque por el fruto de la agricultura o por una oveja, si cada cual tiene funciones diferentes, ¿no? Como Caín va a ofrendar una oveja si trabaja la tierra, es agricultor y viceversa, ¿no? Yo siempre pensé en eso, nunca entendí esa parte, la verdad. Entendía mejor a Pablo, y si yo entendía mejor a Pablo, que me parecía siempre muy extremista, aunque concordaba con muchas cosas, y yo siempre tenía esa confusión con Pablo, cuando estudiaba la Biblia, porque yo estudié Biblia, aparte de que la leí, la releí, la estudié también, así que tengo un bachelor en Biblia, y esa parte siempre me chocaba a mí, porque siempre yo veía la parte humana metida en las cartas de Pablo. La parte humana estaba muy metida en la parte espiritual. Había una mezcla, y lo mismo sucedía en el Antiguo Testamento. Estaba lo muy humano mezclado con lo espiritual. Entonces había que tener un discernimiento extremo para poder separar el trigo de la cizaña. Así que, según este libro, Caín nació en el segundo jardín y fue el fruto de la relación de Eva con Caín. 2 años después nació Abel, y este sí fue de Adán y Eva. El primero de la unión de ellos en el segundo jardín. ¿Ok? Ya ellos tenían muchos nacidos del primer jardín, y después de estos nacieron muchos más. Al cumplir Abel los 12 años de edad, optó por ser pastor de ovejas, y Caín había elegido la agricultura. En aquellos tiempos se acostumbraba a hacer el sacerdocio ofrendas de lo que había disponible. Caín y Abel no se llevaban bien. Adán en el primer jardín trató de disuadir a la gente de ofrendar sacrificios de animales, pero no lo logró. En vano recurrió Caín a las tradiciones del primer Edén. Adán, ocupado ahora en la construcción del segundo jardín, delegó el trabajo de adoración y la educación a los de origen nodita, que ya se habían desempeñado en el primer jardín. Es decir, ya tenían la experiencia. Vamos a dejarlo a ellos que se encarguen de esa parte, porque ahora ellos tenían que con sus manos y su sudor de su frente construir el segundo jardín. Pero estos noditas poco a poco volvían a las normas y reglamentos de los tiempos preadánicos. Abel no tardó en advertir que se manifestaban preferencias por sus sacrificios de animales. Nunca se llevaron bien los dos jóvenes, y este asunto de los sacrificios contribuyó más al creciente odio que se tenía. Abel no dejó de recalcarle a Caín que Adán no era su padre. Abel era el típico malcriado o bullying, como le decimos hoy,
Caín no era pura cepa violeta, puesto que su padre, Cano, era de la raza nodita, más tarde mezclado con el hombre azul y rojo y con la cepa andónica aborigen. Y todo esto sumado a la herencia belicosa natural de Caín hizo que éste abrigara un odio hacia su hermano menor. Los muchachos tenían 18 y 20 años respectivamente cuando se resolvió la tensión entre ellos. Un día las mofas de Abel enfurecieron a su belicoso hermano hasta tal grado que Caín, sobrecogido por su ira, lo mató. Abel tenía una herencia ideal, pero un ambiente inferior que neutraliza lo anterior. Es decir, es como que el niño que se crió en un ambiente medio que tóxico por todas las cosas que pasaron, ¿no? Aunque no siempre ocurre así, es decir, no siempre ocurre que un ambiente así echa a perder a alguien, pero puede suceder en algunos. En la mayoría ocurre, hay algunos que no, que se separan de ese ambiente. El rebaño de ovejas llegó sin su amo, solo los perros, y así fue como Adán y Eva se dieron cuenta de que algo sucedió. Caín no era feliz porque, como quiera que sea, era visto como símbolo de la falta de Eva. Y esto que ocurrió ahora era como un sombrío recuerdo del desatino de Eva y Adán, y alentaron a Caín a que abandonara el jardín. Caín siempre se había resistido a la disciplina de la familia y por eso nunca se le había instalado un ajustador. Siempre despreció la religión de su padre. Pero al tomar conciencia de lo que acababa de hacer, acudió a su madre Eva y le pidió ayuda y dirección espiritual. Es decir, se arrepintió. Y al pretender honestamente la asistencia divina, inmediatamente un ajustador del pensamiento se instaló en él. Y esta presencia divina en Caín le otorgó una alta ventaja de superioridad que lo colocó en la categoría de la tribu de Adán, una tribu altamente temida. Y así Caín salió a la tierra de Nod, al este del segundo jardín. Llegó a ser un gran dirigente de los consanguíneos de su padre. Y hasta cierto punto se cumplió los vaticinios de Serapatatia. Esto era lo que Serapatatia quería, eso fue el producto de la caída de Adán. Crear un hijo, uno, ¿ok? Para que sea dirigente de los que no son de la raza violeta. Pues al final esto sucedió lo que Serapatatia y Eva se propusieron. Ok, pues promovió en efecto la paz entre esta división de los noditas y los adanitas. Pueden ver el video, realmente fue Eva seducida por una serpiente, ahí está la historia. Caín se casó con Remona, una prima distante. Su primogénito fue Enoc, quien llegó a ser jefe de los noditas elamitas. Y durante cientos de años los elamitas y los adanitas continuaron viviendo en paz. Podemos creer o no en esta historia, tanto la de la Biblia como la del libro Durantia, cualquier versión de esta historia. Pero una cosa sí yo le puedo asegurar a ustedes. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana, siempre y por la eternidad. En Él no hay variación de ningún tipo desde la eternidad hasta la eternidad. Dios no le habló a Caín como dice la Biblia. El que conoce a Dios de verdad, y esto lo pueden testificar los que conocen a Dios, sabe que no lo hace de esa forma y que no es así. Y no hay forma de demostrarlo, porque es única, es en el espíritu y es personal. Pero también puedo decir que si alguna reprimenda hubo de palabras, ok, a los hijos, si alguna reprimenda hay de palabras a los hijos de Dios, hubo o hay o habrá a los hijos de Dios que vivimos aquí, si alguna reprimenda va a haber de palabras o presenciales por algo que un hijo de Dios ya, haga o que transgreda las leyes divinas aquí en la tierra, te aseguro que son los guardianes seráficos los que lo hacen. Aquellos ángeles guardianes que guardan la solemnidad que debe mantener un hijo de Dios en su conducta. Una vez que uno decide seguir la voluntad del Padre y una vez que avanza a través de los círculos y llegas a ser un hijo potencial con derecho de fusión con el Espíritu residente, este hijo es entregado al Padre Hijo paradisíaco de este universo y se le asigna un ángel del destino y guardianes seráficos que vigilan su conducta de muy cerca. Por eso Jesús dijo, no perderé ni uno solo de los que mi Padre me dé. ¿Ok? Porque ya cuando llegamos a ese nivel, es decir, uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, pero lleva ahí después un proceso.
un proceso de crecimiento, y hasta que no llegues a ese punto en que el padre dice, ya es un hijo potencial, verdaderamente ya se lo entrega entonces a Micael, al hijo de este universo local, al hijo paradisíaco. ¿Ok? Por eso dijo, no perderé ni uno solo de los que mi padre me entregue, o de los que me entregue a mí, el padre. El que está a este nivel sabe que lo están mirando. Y también es el que reprende si falla. Es decir, esos ángeles que vigilan la solemnidad de esos hijos ya que tienen el sello de que son hijos de Dios. No es Dios Padre directamente, es su guardián seráfico. Ese que guarda. Nosotros tenemos varios ángeles alrededor nuestro, o seres de luz, para decirlo, porque están clasificados. Son seres, son ángeles seráficos, querubines. También están los seres intermedios cerca, están los seres ministrantes, seres de luz, diferentes tipos. Ángeles que cuidan nuestra solemnidad a los hijos de Dios, y hay otros grupos de ángeles que cuidan muchas diferentes cosas. Hay un mundo paralelo aquí que nosotros no vemos y está ahí funcionando y trabajando y haciendo su trabajo, pero no lo vemos. ¿Okay? Ellos sí nos ven a nosotros no los vemos a ellos. Así que bueno, los espero en el próximo video.